¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Jueves de Debate 22. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos visita en este estudio una enorme cineasta, desde luego galardonada en los festivales internacionales más importantes, como el de Cannes o Cannes, por ejemplo, también ganadora de premios Ariel. Tempestad y Noche de Fuego, dos de sus películas, fueron seleccionadas para representar a México en los premios Oscar, en los premios Goya, quedando nominada para competir en una categoría de mejor película. En fin, hoy nos regala una nueva y poderosa película a estrenarse muy pronto, de eso vamos a hablar también. Pero además de todo esto, de los premios, es sin duda una mujer con una sensibilidad que no tiene comparación, una mirada única, y creo que como pocas cineastas ha retratado magistralmente las violencias de México, de Centroamérica, porque ella es salvadoreña y mexicana. Tatiana Hueso, un privilegio tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacaranda. No, al contrario, para mí es un privilegio conversar contigo, sobre todo porque pues ahora que nos regalas esta última película de la que vamos a hablar, pero también me gustaría compartir con esta audiencia mucho de tu trabajo. Esta película, El Eco, es una película, diría yo, fuera de serie, que de alguna manera sale un poquito de todo esto. Es un giro de tuerca, es un cambio muy impresionante, sobre todo lo que habías, de lo que habías estado hablando, porque El Eco es un tratado de las pequeñas cosas, ¿no? De la simpleza de la vida, de lo que va, de lo que camina, la vida, la muerte, la amistad, el amor. ¿Cómo llega esta película, Tatiana? Qué lindo la defines. No, oye, es que un tratado de las pequeñas cosas, me encanta, te lo voy a robar. Me parece muy bien, te lo regalo, ¿no? Pues con lo que nos has dado tú. Sí, es una película distinta a todo mi anterior trabajo, que viene hablando un poco pues de la violencia, de esa oscuridad, de esa herida que nos sigue atravesando como país, ¿no? Y tengo, pues, tal vez los últimos 15 años de mi vida inmersa allí, y una necesidad enorme de hacer una pausa en este dolor y de acercarme a temas más luminosos. Cuando uno hace una película, habitas tanto tiempo esa película, ¿no? Son años un viaje de estar, interior, ¿no? Y es una experiencia de vida, un viaje interior, y además se queda guardado adentro de ti. Y yo guardé mucha oscuridad durante mucho tiempo y quería traer eso, quería traer un abrazo a mi vida, luz, una energía distinta, ¿no? Por un momento, como una pausa, porque creo que hay que seguir hablando de estos temas dolorosos también. Y ese fue uno de los motores, y luego venía también de Noche de Fuego, de trabajar con infancias en medio de contextos violentos. Estaba yo en medio de la crianza de una pequeña que tiene la misma edad de los protagonistas del Eco. Sí. Y como que tenía muchas ganas de guardar un pedazo del pulso vital que hay en ese momento de nuestra existencia, que es tan efímera, que es tan fugaz, ¿no? Que es la infancia. Así es. Y bueno, quería trabajar en el ámbito rural, en el ámbito campesino, porque los niños muy pronto adquieren responsabilidades y dejan de ser niños a muy temprana edad, ¿no? Pero bueno, es un giro también, no solo temático, es un giro formal a nivel estético, a nivel ¿no? estético, a nivel narrativo. Absolutamente. No todos los dispositivos que yo había usado antes en mis documentales previos, con entrevista, con voz en off. Me enamoré profundamente de la voz en off, intenté llevarla hasta sus últimas consecuencias, y yo necesitaba moverme del lugar, ponerme retos nuevos, salir un poco de mi zona de confort. Y el reto fue, vamos a ver si somos capaces de atrapar pedazos de vida con toda su pureza, con toda su grandeza, y traerlos a esta película, ¿no? Así es. Y ahora que comentas justamente ese giro, ¿no? En lo formal, la construcción estética, visual de esta película, es muy, muy diferente porque
todas tus películas, empezando por la primera, El lugar más pequeño, ¿no? Luego Ausencias, Tempestad, Noche de Fuego. En todas, como tú bien dices, siempre tienes personas, o te tenías, a diferencia de lo que ocurre en El Eco, que es una película con dispositivos de ficción preciosos, ¿no? Pero en estas otras películas logras darle belleza al horror a través de una serie de voces que hablan de las cosas más tristes, más dolorosas, y al mismo tiempo deconstruyes, ¿no? El lenguaje visual, la parte narrativa con vida, ¿no? O sea, recuerdo El lugar más pequeño, tu primera película, que estás hablando de, pues, de campesinos que llegan a un lugar que ya no existe, que fue devastado por una guerra civil. Cuentan los horrores más feos, inimaginables de lo que ocurrió ahí, y luego estás viendo visualmente y sonoramente vida, aves, flores, mariposas, la vida misma, ¿no? ¿Cómo se construyó ese lenguaje, Tatiana, que yo siempre digo que es como, hay mucha gente que intenta imitar el fenómeno Tatiana Hueso, como digo yo, intentando desestructurar esto, y es imposible porque hay una búsqueda muy personal, ¿no? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo llegaste ahí? Ay, caray. Bueno, en el caso del lugar más pequeño, sí, por un lado estaba la tragedia, ¿no? La tragedia de gente con una fortaleza impresionante, de quienes me enamoré profundamente, me fui a vivir al pueblo, a conocerlos, y además de poder percibir el dolor inmenso que tiene esta gente que perdió todo, su lugar, su territorio, sus casas, sus seres amados, es gente que tiene, ¿cómo decirlo?, una resistencia, una capacidad de aprender a vivir con ese dolor, porque eso no se cura, la guerra no se cura, se aprende a vivir con ello, y en esa fortaleza hay cosas bellísimas y hay mucha vida, y ellos se han agarrado a la vida, volvieron a sembrar su pueblo de vida para poder seguir caminando, ¿no? Entonces, ¿cómo no mirar eso? ¿Cómo no mirar eso? Y por otro lado, para mí, el espacio cinematográfico, por así decirlo, el lugar donde va a vivir una película, no solamente es eso, ¿no? El lugar donde va a habitar esta historia, ¿no? Es mucho más que eso y suelo explorarlo. Tal vez ese es uno de los mecanismos que uso, ¿no? Suelo explorarlo profundamente. Entonces esa montaña maravillosa, como tú dices, llena de pájaros, de insectos, de estos sonidos hermosos, lleno de vida. Es una montaña que caminé a lo largo de muchos días, que me la devoré, que la sentí, como ellos también me dijeron, ese monte no es cualquier monte, es la tumba de toda nuestra gente, de todos nuestros compañeros que cayeron en la guerra, y es un bosque que está habitado por fantasmas, ¿no? Y los muchachos ahí están, ahí andan sus almas, ¿no? Entonces imagínate irte a caminar a un bosque habitado, porque así lo percibía yo, así me lo transmitían ellos, y es un bosque maravilloso, que estuvo abandonado casi 12 años, porque este pueblo fue arrasado literalmente del mapa, y 10 años después de que fue arrasado, la gente regresó a levantarlo de nuevo, a cortar los árboles que habían crecido dentro de las casas, a levantar los huesos de sus muertos y a volver a habitarlo, y este bosque ¿cómo decirlo?, se volvió un bosque salvaje, se recuperó, no se reforestó, ¿no? Pero la naturaleza lo habitó con una fuerza brutal porque estuvo abandonado durante 10 años, sin humanos que lo habitaran, ¿no? Y fue un espacio que se volvió parte de la esencia de la película, de la identidad de los personajes y de la identidad de la película también, ¿no? Y pues sí, es un bosque lleno de vida, como tú dices. ¿Cómo son tus procesos, no? Porque hablar, por ejemplo, de El Eco, tu última película, de esta que es tu ópera prima, bueno, tienes otros 2 cortos antes, pero digamos que la que te catapultó, te llevó a viajar por muchos lugares, muchos festivales, El lugar más pequeño. Hay una investigación y unos procesos documentales de búsqueda muy profundos. ¿Cómo son? ¿Cómo llegas ahí?
cómo exploras el lugar, cómo te acercas a los personajes, ¿no? Y logras construir esos universos. La investigación es fundamental, es la base de todo mi trabajo y no es una investigación siempre larga, la investigación de campo más que la teórica, ¿no? Soy una documentalista de campo totalmente, me gusta sentir, estar, tocar las cosas. Y siempre esas investigaciones consisten en estar muy cerca de la gente y de los espacios, ¿no? De conocerlos profundamente, pero sobre todo de estar con la gente. En el caso El lugar más pequeño es una peli que llega a mi vida casi por accidente, en un viaje, en unas vacaciones, de las pocas veces que fui a El Salvador a visitar a mi abuela y me lleva al pueblo donde nació. Y ya desde este camino de tierra cubierto de árboles, que así empieza la película, yo ya me sentía que estaba habitando un lugar, ya se me ponía chinita la piel, ¿no? Y fue un viaje, un encontronazo con ese lugar de apenas 4 o 5 calles. Me acuerdo haber entrado a la iglesia después de que una señora me abrazó, por cierto, en la calle, alguien a quien yo no conocía y me dijo: Rina, estás igualita, no has cambiado nada, no puedo creer que regresaste. Ese fue el encuentro con Sinquera. Y yo me sentía muy incómoda y le decía: discúlpeme señora, no está usted equivocada, yo me llamo Tatiana. No puede ser, Rina, no puede ser que hayas vuelto, ¿no? Y después de ese encontronazo que me zafé, me fui a la iglesia del pueblo y había una cola de helicóptero militar colgada en una pared y había muchos retratos de muchachas y de niñas y niños muertos de la guerra, ¿no? Qué fuerte. Y había muchachas que tenían los mismos ojos morenos, la piel morena y los ojos oscuros como yo, ¿no? Que yo me sentí parecida y tal vez ahí me cayó un 20 y fue: ¿qué hay aquí? Tengo que regresar, quiero saber qué pasó en este lugar, ¿no? Y años después, por lo menos 4 años después, no, 2 años o 3 años después que logro ahorrar, tener dinero para ir y plantarme una investigación, regreso, me quedo a vivir alrededor de 2 meses y surge todo, surgen los personajes, surge el bosque, surge la cueva. Es estar, hablar con la gente, no tener miedo a que te cierren la puerta. En El Eco, por ejemplo, fueron 4 años. 4 años. 4 años. El Eco es la película tal vez más compleja que he hecho en mi camino, el proceso más largo, con más incertidumbres, a pesar de que es la 4ª película y que tengo muchos años trabajando, ¿no? Que igual, luego hablamos de eso, pero sí, es estar con la gente, vivir con ellos, acompañarlos en sus actividades cotidianas, verlos a los ojos, escuchar sus tristezas, sus sueños, sus dolores, caminar con ellos y mostrarte. Es una construcción de un vínculo que va y viene, que se construye de ambos lugares y tienes que mostrarte también para que ese vínculo pueda existir y pueda ser poderoso, porque luego... Y de ahí narrar, tejer, ¿no? Toda una historia. Luego viene el momento del rodaje donde ellos van a abrir las puertas de su intimidad, que te están regalando ese material que va a ser la película, ¿no? Así es. Déjame hacer una pausa, Tatiana, porque quiero regresar y hablar de esto que tú estás poniendo sobre la mesa, que me parece fundamental. El tiempo que depositas para hacer una película, sobre todo documental, bueno, ficción también, ¿no? Porque incluso tu ficción, Noches de Fuego, está también llena de una profunda investigación, pero ese tiempo que a veces la gente no piensa en todo lo que depositas ahí, y claro, ahora llenas de plataformas streaming, ¿no? Piensan que le prendes la televisión, te aparece tu muestrario de pelis y ahí está, y no. Y lo que tú haces es un bordado a mano, es un cine diferente y es un cine que no tiene nada que ver con el de las plataformas streaming, así es que vamos a hablar de eso si te parece. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con la gran Tatiana Hueso, una de las cineastas más destacadas de nuestro país. Volvemos.
Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos conversando con Tatiana Hueso, cineasta destacada. Hoy estamos hablando pues de su largo recorrido, también de su nueva película que está por estrenarse, El Eco, Tatiana. Y creo que es muy importante lo que dijiste hace un instante, ¿no? El tiempo que depositas para construir una película documental es enorme, ¿no? Hablabas del Eco, que llevaste 4 años, pero también pienso, por ejemplo, en Tempestad, que fue un viaje con 2 mujeres, pues una mujer que recién salía de la cárcel y otra mujer en busca de su hijo desaparecido, de su hija, ¿no? Desaparecida, sí. 10 años, si no mal recuerdo. Así es. Es un viaje que cruza todo el país y cruza muchísimas sensaciones y un montón de cosas. ¿Cómo hiciste esa película y también cómo vas tejiendo todo este viaje tan largo por el país? Sí, Tempestad llegó casi a tocarme a la puerta porque una de las protagonistas, Miriam, es alguien a quien conozco hace muchos años, una amiga muy querida, ¿no? Y me impactó mucho verla tan enferma, vino a visitarme a la ciudad y estaba muy enferma con una gran oscuridad sobre de ella. Y al poco tiempo me mandó unos escritos, unos poemas, como para explicarme por qué en aquella ocasión yo ni siquiera me atrevía a preguntarle qué le había pasado, ¿no? Sabía que había estado en la cárcel, en fin, y ella no podía siquiera verme a los ojos, estaba destruida. Entonces, después, a partir de sus poemas, de sus escritos, pude tener un poco de la dimensión de lo que ella había vivido y cómo habían destruido su vida en esta cárcel del norte de México. Y yo dije, primero le pregunté, ¿no? A veces dices, ¿cómo te aproximas a los personajes? Bueno, ella, que era casi una hermana, hay que pedir permiso siempre. No hay que pedir permiso, hay que preguntar si están dispuestos, si quieren compartir su testimonio, ¿no? En este caso, Miriam me dijo que le parecía... La ética ante todo, ¿no? Pues es muy importante. Tú no puedes hacer algo que un personaje no quiera, que una persona no quiera, ¿no? Incluso, por ejemplo, en El lugar más pequeño, después de haber rodado una entrevista brutal con uno de los personajes, al otro día llegó y me dijo, te dije cosas que solo son mías, que me pertenecen a mí, que no quiero que nadie escuche. Por favor, esta entrevista no la pongas en la película, ¿no? Y eso es ¿cómo decirlo? Eso es un pacto sagrado. Así es. Para mí lo es. Pero bueno, en el caso de Tempestad dije, ¿cómo vamos a contar esta historia tan brutal de lo que le pasó a Miriam? No me voy a ir a meter a su casa. Esto es más grande, es más grande que ella, es más grande que su casa, es más grande que yo. Este miedo que ella me transmitió, un miedo que te paraliza la vida, que te detiene. Pienso que Tempestad habla de cómo el miedo controla la vida de las personas también, ¿no? Entonces dije,
me voy a ir a la ciudad, me voy a ir a Matamoros, donde empezó el viaje de retorno a casa de ella. Hice ese viaje en autobús a lo largo de varios días, por intuición, por dónde empiezo, ¿no? Y porque ella todavía estaba muy enferma y yo no quería ir a invadir su casa. Y en ese viaje, que también son las intuiciones, las búsquedas que uno va teniendo, empiezan a surgir. Esto es la investigación, ¿eh? Pues me tocó ver llover. Era tiempo de lluvia y me tocaron los cielos negros y el autobús azotado por el viento y por la lluvia y los paisajes maravillosos que a lo largo del Golfo de México, y de repente empecé a mirar los rostros de México también a lo largo de esos autobuses, y como que ahí fue... Esta película es sobre México, esta no es una voz que pertenece a un solo rostro ni a una sola persona. Este testimonio nos pertenece a todos, y esta película también es una película de gente y de rostros hermosos de México a lo largo del camino. Y entonces formalmente empiezan a surgir ahí las cosas, y la estructura de esta peli era muy sencilla porque era el testimonio de estas dos mujeres, contado de forma cronológica, el recuento de los hechos de dos momentos, de dos mujeres que han sido víctimas del sistema de justicia mexicano, ¿no? Y el vestido de esta película iba a ser ese viaje por un lado, y por otro lado la vida en el circo con Adela, que es una clown, una mamá hermosa, valientísima y abrazada por toda un clan de mujeres maravillosas, su familia, que la han sostenido y que la han ayudado en esta lucha tan profunda en la búsqueda de su hija desaparecida, ¿no? Cuéntame un poco del eco, ahora que hemos entrado un poco a tus otras películas, que sin duda tienen digamos, temáticas distintas, pero en el eco llegas a un punto que además me dices que tardaste 4 años, no sabía yo que había sido tanto tiempo, para dar un giro y encontrando eso que tú dices, un respiro y resguardando tu corazón, tu vida, después de haber narrado tantas cosas tan fuertes, ¿no? Violencias, desapariciones, pues por lo que estamos atravesadas en este país, ¿no? ¿Cómo surge el eco y cómo das ese giro? Pues sí, como te decía antes, esta necesidad de guardar un momento de ese pulso vital que hay en las infancias, en la infancia, ¿no? En el cine podemos guardar tantas cosas, se guarda como una energía a la que puedes revisitar siempre, ¿no? Y yo tenía esa necesidad en parte porque mi hija también estaba creciendo. Y es un momento donde miras el mundo desde el descubrimiento, con sorpresa, con magia, con desconcierto también, ¿no? Entonces, bueno, sabía que era en un ámbito rural y mi estrategia fue, ¿dónde voy a encontrar esos ojos hermosos que me puedan hablar desde ese lugar, de mirar el mundo con esa pureza, ¿no? Y por supuesto fue en el campo, en el mundo rural, en el mundo campesino. Entonces fueron maestros rurales de la CONAFE los que me acompañaron a buscar este pueblo. Creo que es la primera película que yo la busco, porque con esta necesidad de calma en mi alma, ¿no? Y empezamos en Puebla, 6 meses de búsqueda, nada me hablaba, nada me movía un poco las entrañas, como que uno va buscando señales y cosas que puedan ser tesoros para una película cuando empieza la búsqueda, ¿no? Y bueno, llegué al eco, ya desde el nombre evocaba cualquier cantidad de posibles símbolos narrativos. Yo decía, ojalá que haya eco en el lugar. En fin, y fue un encuentro muy especial desde el primer día que pisé. Y sí hay eco en el lugar, es precioso. No, era... Desde que llegué yo ya estaba habitando esa película. Me acuerdo que era la sequía, que era un lugar, un paisaje lunar, o yo así lo veía. Lo veía como un paisaje lunar único. Me acuerdo que había viento volando, tierra volando con el viento, porque en la sequía se hacen grandes vendavales, que luego no los logré atrapar para la película. Y llegué a la escuela y conocí a algunos de estos niños y sus ojos tan expresivos, con sus pieles curtidas como de adultos, y esos ojos que dicen tanto sin ninguna palabra, ¿no? Que expresan tanto como la dificultad y el dolor también que está por venir adelante. Y
Y luego en ese nos fuimos a comer con los maestros a casa de una abuela y recuerdo que pregunté, ¿hay eco? ¿Dónde está el eco en el pueblo? Necesito ir a escucharlo. ¿Sabe usted por qué se llama así el pueblo? Y esta señora me dijo, la verdad no sabría decirle por qué se llama así, pero aquí el viento sopla recio y agarra las palabras de las personas y se las lleva a volar por los cerros. Entonces aquí nosotros podemos saber qué se habla en aquella casa y en aquella otra, y usted tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque aquí nos enteramos de todo, ¿no? No, es bellísima y déjame decirte que vamos a dejar picada a nuestra audiencia porque es verdaderamente una gran película y está por estrenarse, ¿no? ¿Cuándo se estrena este 29 de agosto, llega a las salas comerciales. A las salas comerciales, a muy pocas, como nos toca con nuestro cine. Y a la Cineteca. Por eso luego hay unos que sucumben a las plataformas de streaming, tristemente, pero tú no, tienes que resistir, Y a la Tatiana. Cineteca Nacional iba a tener un circuito independiente muy importante también. Pues ahí vamos a estar y yo quiero invitar al público y sobre todo agradecerte, Tatiana, porque eres una cineasta admirable y porque tu cine, y un poco parafraseando a Tarkovsky, ¿no? Cuando él dice en su libro Esculpir el tiempo, tú esculpes la vida y la poesía a través de tus películas. De verdad, es un privilegio tenerte por aquí. Mucho éxito con El Eco y para lo que venga. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querida Tatiana, gracias y gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta emisión de jueves. Recuerden que el programa se queda en Twitter simultáneamente o X y unas horitas después ya lo tienen en YouTube. Muchas gracias. El próximo jueves nos vemos. Hasta entonces.